Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Alejandro Rodrigo Manjón, MIR 5 de Medicina Interna del Hospital de Cruces. Y os voy a hablar, como bien ha señalado Paola en la introducción, de la insuficiencia cardíaca aguda y en particular del tratamiento de esta entidad. Brevemente, a modo de introducción, la insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de hospitalización en personas de edad avanzada, asociando altas tasas de mortalidad y también de reingreso. Normalmente es frecuente ver que el ingreso tiene que ver con un primer episodio o bien con una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica de base. Y en relación con esto es frecuente asimismo ver que existen factores precipitantes, normalmente sobre una patología cardíaca subyacente. Por un poquito hacerlo más ameno y también más práctico, vamos a articular la sesión en torno a un caso clínico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se trata de un varón de 77 años, es autónomo para actividades básicas, pero tiene algunos fallos cognitivos, recibe ayuda ocasional de un sobrino. En relación con esto, algunas consultas recientes no ha acudido, no ha habido un seguimiento estrecho de sus patologías. Y ya veis que es hipertenso, también es diabético tipo 2, con una nefropatía asociada, en una RC estudio 3B en este momento, con algo de microalbuminuria. Tiene a su vez un EPOC moderado en tratamiento con inhaladores y en la esfera cardiológica destaca una cardiopatía isquémica con un debut hace 5 años en forma de un IAM-KILID2, ahí tuvo su primer episodio de insuficiencia cardíaca, pero la evolución fue favorable, ha estado estable el seguimiento que ha mantenido hasta el momento, una clase funcional 1, ¿vale? Y el último ecocardio hace 2 años, pues sí mostraba, no obstante, una fracción de eyección disminuida, con una F de 40%, y además una valvulopatía mitral con una IM moderada. Aquí un poquito tenéis ese tratamiento que toma, pero bueno, vamos a irlo ahora revisando en lo largo del caso. Y el motivo agudo por el que el paciente acude es un incremento de disnea habitual de unos 7 días de evolución, asocia también ortopnea y edemas y no asocia otra sintomatología respiratoria ni bueno, ninguna otra clínica de interés, en definitiva. En la exploración física ya veis que, bueno, pues sí que viene con desaturación en el ambiente, con taquicardia, mantiene tensiones, pero sí que presenta trabajo respiratorio. Y asimismo la auscultación pues llama la atención crepitantes bilaterales hasta campos medios. Y bueno, pues luego presencia de edemas en miembros inferiores. La parte cardíaca es una auscultación arrítmica y sí que también es audible un soplo sistólico de dominio foco mitral. Os pongo aquí las primeras pruebas complementarias que se llevaron a cabo. Bueno, veis los infiltrados en la radiografía de tórax y el electrocardiograma que nos muestra una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, que como bueno, hemos visto no era conocida. Y un poco, como cuña teórica, os traigo esta tabla de las últimas guías de la SC, insuficiencia cardíaca, en el que se resumen las principales formas de presentación de esta entidad. El tipo más frecuente, en términos generales y seguramente más aún en nuestra práctica asistencial, para el perfil de paciente, es el caso de una insuficiencia cardíaca descompensada, de instauración aguda. Y luego tendríamos, pues bueno, también el edema agudo de pulmón, como otra entidad que también es relativamente frecuente, o también estas dos formas, un fallo aislado del ventrículo derecho o también el shock cardiogénico. Es interesante la tabla cómo describe los principales mecanismos que están involucrados en cada una, a destacar ese aumento progresivo de fluidos en el caso de la descompensación de insuficiencia cardíaca. Y, por ejemplo, en el edema agudo de pulmón es interesante reseñar que el mecanismo fundamental obedece más bien a una redistribución de los fluidos, de tal forma que pasa, digamos, a nivel pulmonar, dando lugar a este cuadro, ¿vale? Y luego, pues bueno, ya veis también como en otros predomina, pues más bien hipoperfusión periférica o, digamos, existen algunos aspectos fisiopatológicos que son algo diferentes, pero bueno, tampoco vamos a entrar en todo por ir un poquito a la parte del tratamiento, que es donde nos centramos en esta charla. Como veis, los diuréticos protagonizan el manejo de la insuficiencia cardíaca descompensada, también del edema agudo de pulmón, y luego en asociación de otros fármacos, como son los inotrópicos, incluso aquí estamos hablando de ultrafiltración, es lo que hace referencia a estas siglas, o incluso soporte cardíaco, digamos, soporte inotrópico transitorio con diferentes dispositivos, o en el caso del edema agudo de pulmón, vasodilatadores. Yendo a las otras dos formas, los fármacos inotrópicos son más protagonistas, como no puede ser de otra manera, en el shock cardiogénico. Y también vemos que están mencionados en el fallo ventrículo derecho junto con también tratamiento diurético y algunas de las otras medidas mencionadas con anterioridad.
Un poco a modo de resumen, traigo esta diapositiva que un poquito menciona, resume lo plasmado al anterior, ¿no? Por supuesto, también la corrección del factor precipitante. En este caso parece que era una fibrilación auricular de novo, que es uno de los factores a veces vemos con frecuencia, y también lo son la anemia, infecciones o algunos cambios en el tratamiento, bien sea por que empiezan a tomar antiinflamatorio, por cambios, vamos, en esa línea de medicación habitual o incluso a veces errores de medicación. Como principales grupos, pues los diuréticos, los dilatadores, ya veis que también los inotropos, un poco resumen de lo que hemos mencionado anteriormente y luego también pues, hace referencia a medidas de oxigenoterapia y soporte ventilatorio, pues invasivo o no invasivo, ¿no? Yendo a nuestro caso, lo que se puso de medicación fue un 20 más al 50% a su llegada, ¿de acuerdo? Y después, como fármacos iniciales, recibió 0,5 miligramos de digoxina, 40 miligramos intravenösos de furosemida y 3 miligramos de morfina. Fue llegando a la analítica de sangre, destaca un empeoramiento de función renal respecto a su basal, tenemos una creatinina de 1,95, y después la gasometría venosa sí que muestra una PCO2 algo incrementada, con un pH, pues bueno, relativamente compensado, pero un poquito ya entrando en acidosis. La evolución al cabo de una hora, pues bueno, la diuresis era aceptable inicial, estaba un poco probablemente hiperoxigenado, y sí que en la esfera, digamos, llamaba bastante la atención el ulterior nivel de conciencia que había empezado a presentar, y se llevó a cabo por eso una gasometría arterial que muestra este empeoramiento con un aumento de la PCO2, con el bicarbonato estable, pero bueno, pues una acidosis respiratoria en este momento. Entonces, ¿qué os parece que ha podido pasar en este caso? Seguramente, o sea, lógicamente hemos entrado en insuficiencia respiratoria global y como factores desencadenantes podríamos señalar por una parte una cierta hiperoxigenación en un paciente en el que podemos presumiblemente asumir que tiene un cierto grado de hipoxia igual crónica, entonces esto es un poco. También, si existe un cierto grado de claudicación, cuando ese trabajo respiratorio el paciente va claudicando, se tiene también a retener el CO2. Y por último, un probable desencadenante ha podido ser la dosis de mórfico recibida por este paciente. El manejo consistió en iniciar ventilación mecánica no invasiva, se redujeron aportes de CO2 en cierta medida, bueno, en realidad fue todo un continuo, ¿no? Lógicamente con la ventilación ya no es tan importante, pero se adaptó también esa parte. Y después se puso esta pauta de furosemida que veis en la diapositiva. A mayores, como consecuencia de la fibrilación auricular de novo, se siguió administrando la digoxina en planta, se retiró el ácido acetilsalicílico y se inició enoxaparina. Tengo aquí una diapositiva, esto me llamó la atención de las últimas guías, y es que lo que recomienda la SC es que no exista un uso rutinario de la morfina. Yo creo que todos la tenemos en la cabeza en el contexto del manejo de la insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? La M de la nemotecnia movida, ¿no? Que yo creo que él todavía tiene, todos la tenemos un poco en la cabeza, ¿no? Del estudio del MIDI, etcétera, ¿no? Pero efectivamente parece que, bueno, la última evidencia no soporta su uso y sí que la deja un poco relegada a alivio de disnea y ansiedad, y lo que sobre todo da a entender el tener cuidado con los efectos adversos. La depresión respiratoria es uno de ellos, también la hipotensión puede ocurrir. Entonces, bueno, pues yo creo que puede seguir teniendo sus nichos de uso, pero me parece interesante reseñar estas últimas recomendaciones. Siguiendo con la evolución de nuestro caso, la mejoría fue notable a las 24 horas, tanto a nivel de conciencia como desde el punto de vista gasométrico. Tenemos una exploración que mantiene el estado hemodinámico, un signo un poquito taquicárdico, satura con gafas, mantiene en torno a 2 litros, una retirada a la ventilación mecánica no invasiva. La diuresis no es tanto como nos hubiera gustado los primeros 24 horas, ya veis que es relativamente poco, ¿de acuerdo? Sigue congestivo, aunque ha mejorado a nivel respiratorio, pero sigue teniendo edema, sigue con datos de congestión. Vemos también esa vena cava, que ya veis que está dilatada y no colapsa, bueno, colapsa en el 50%, ¿vale? Y luego tenemos un cierto deterioro también de la función renal, con bueno, el resto de analíticas sin grandes cambios. Tampoco había cambios en el ETT que se realizó al ingreso, mostraba pues, una función similar, y también la valvulopatía mitral ya conocida. Entonces, bueno, os lanzo aquí unas preguntas un poco, a ver qué os parece, que no es posible contestar en tiempo real, pero bueno, un poco para cada uno, un poquito hacerlo más interactivo, ¿vale? Entonces, ¿qué os parece? Iniciaríamos una perfusión continua de furosemida para intensificar el tratamiento.
tal vez mejor un bloqueo secuencial de la nefrona, dopamina, o bajar diurético y tal vez expandirle con suero cada 12 horas. Vamos un poquito ahí revisando algunas de ellas, ¿no? Primera cosa interesante a señalar, furosemida en bolos o en perfusión continua. Esto, bueno, yo... en el plano teórico, ¿no? Tenemos un teórico beneficio de la perfusión continua a la medida en que se evitaría la retención compensadora de sodio, ¿no? entre bolo y bolo, pero es verdad que hay un metaanálisis, una publicación en el New England Journal de 2011 en el que no eran significativas estas diferencias en cuanto a la percepción general de los síntomas cuando comparábamos los bolos con la perfusión continua. Incluso tampoco eran significativas en dosis altas con dosis bajas. Luego, revisando algunos de los endpoints, sí que parece que existía un cierto alivio de la disnea, también había una cierta mejoría en cuanto al cambio de peso, y ajustando por la dosis total diurético también parece que había una cierta mejoría cuando teníamos dosis altas en el tratamiento. Entonces, bueno, de forma más reciente existen nuevos estudios, te os traigo aquí un metaanálisis y un ensayo clínico, en el que sí que se aprecia unas superioridades de la perfusión continua en cuanto al efecto diurético o reducción del nivel de PNP. Y asimismo, en todos los estudios ya veis que se aprecia una mayor decongestión cuando utilizamos esa perfusión continua. En todo caso, señalar que la furosemida obviamente es el pilar del tratamiento de descongestión en este tipo de enfermos, pero hay que tener en cuenta que existen más recursos y que en cada paciente debemos valorar cómo individualizar y cómo lograr la mejor estrategia terapéutica. Interesante el bloqueo secuencial de la nefrona. Buena parte de su fundamento tiene que ver con la existencia de hipertrofia de los segmentos distales de la nefrona cuando tenemos un uso crónico del diurético de ASA. Vemos aquí otras dianas que lógicamente tenemos, que son la de las tiacidas, la de los inhibidores de la aldosterona o incluso a nivel del túbulo proximal inhibidores de la anhidrasa carbónica, además de los recientemente introducidos ISGLT2 o los bactanes, aunque estos últimos menos generalizado su uso, luego veremos por qué. Importante, si asociamos diuréticos, vigilar los niveles de algunos electrolitos, del potasio, del magnesio, sobre todo, y también pues, el equilibrio ácido-base. Y asimismo, este icono que os señalo aquí es que también en relación con eso podemos jugar con la asociación de los fármacos, en el sentido de que va a haber alteraciones de cada grupo de diuréticos que se van a contrarrestar. Por ejemplo, el diurético de ASA con los ahorradores de potasio. Brevemente, os traigo aquí algunas de las causas de resistencia a diuréticos. Ya veis que algunas de ellas tienen que ver con que la droga no llega al riñón, por ejemplo, típico la absorción oral, cuando utilizamos el diurético de ASA por esta vía. Lógicamente se suele poner de forma intravenosa por este motivo. La reducción a la luz tubular, el diurético actúa al secretarse a esta luz, de tal forma que si no se secreta de forma suficiente no vamos a conseguir un efecto deseado. Esto tiene que ver con bajar las proteínas en sangre, con disminuir el flujo renal o la masa nefronal. Y asimismo, aquí algunos factores en relación con esta insuficiencia renal, disminución de volumen efectivo y bueno, diferentes mecanismos intranales de compensación. Consecuentemente a lo anterior, las estrategias para actuar sobre esta resistencia diurético de ASA, desde el cambio incluso, el cambio viral que hemos señalado, ¿no? O asociación de pues, un segundo, incluso tercer diurético, u otras estrategias, como veis señaladas, que son el hipertónico o la dopamina. Se plasma de forma similar el protocolo de la insuficiencia cardíaca aguda, que veis aquí un extracto del mismo. Interesante las primeras dosis que señala de diurético, que sería cuando no hay diurético previo unos 20-40 miligramos IV. Después, si lo tomara ya, pues aumentar por 2,5 la dosis. Y muy importante ver la respuesta. Primero las 2-6 horas, bien valorando el nivel de diuresis o bien también muy interesante es valorar la natriuresis en particular, analizando la orina. Y con eso ir ajustando la dosis, dejándola cada 12 horas o aumentando. Y ya veis que a las 24 horas lo mismo, y ver un poquito cómo es la evolución y si no, pues ir aumentando el diurético de ASA o poniendo en marcha otras medidas. Interesante también este protocolo que se plasma en el mismo documento, que tiene que ver con el uso de suero salino hipertónico, que básicamente consiste en poner unos 150 mililitros de cantidad de este suero hipertónico, al que asociaríamos dosis altas de furosemida. Eso quiere decir 250 miligramos
en 12 horas o incluso 500 miligramos, todo ello pasado pues, de forma concomitante en unos 30 minutos. El fundamento del suero sanguíneo hipertónico tiene precisamente que ver con una expansión del espacio intravascular en la medida que colocamos un agente osmótico como es el suero hipertónico, y lo que busca es desplazar ese fluido que estaría en el espacio intersticial precisamente al espacio intravascular para, pues, de esa forma mejorar la tolerancia hemodinámica al tratamiento de descongestión, el flujo renal y, en definitiva, la natriuresis y la respuesta diurética. Interesante este trabajo de 2020 en el que se aprecia una disminución de la mortalidad y del tiempo de estancia hospitalaria con esta estrategia de tratamiento y, asimismo, de las cifras de creatinina, diuresis y la pérdida de peso. Bueno, un poco el equilibrio que os señalaba entre la descongestión y el estado hemodinámico, la tolerancia del enfermo. Y también en relación, o sea, con un fundamento similar, tendríamos la estrategia del uso de albúmina en determinados subtipos de pacientes. Aquí también interesante este estudio, que asimismo mostraba beneficio en cuanto a aumento de diuresis y natriuresis cuando utilizamos esta estrategia, sobre todo pacientes que tienen muy baja albúmina, pacientes con un tercer espacio, en el que vemos que digamos, tiende a haber unos edemas persistentes, a la vez que el espacio intravascular, pues vemos que enseguida hipotensan al poner diurético, vemos que toleran mal, que hacen deterioro de función renal. Ya veis que varios de esos supuestos se recogen en este trabajo y, pues, sí que dentro de que es un trabajo heterogéneo, sí que plasma los mejores resultados de respuesta diurética. Y si sube la creatinina. Bueno, esto, otra de las cosas, ¿no?, que a veces en todo paciente que ponemos diurético vemos que nos tiende a repuntar, que a veces nos hace replantear nuestra estrategia terapéutica, y ya ves que efectivamente las interacciones son muy complejas en cuanto a la función cardíaca, la función renal, no vamos a entrar en todo ello, pero bueno, aquí os traigo un esquema donde se resumen. Y sí que me gustaría señalar dos de los mecanismos, aparte de que aquí tenéis la tabla de los subtipos de síndrome cardiorrenal, aunque en el plano práctico tampoco tiene una gran relevancia en cuanto al manejo, seguramente, ¿no? Pero digo que sí que me gustaría señalar estos dos mecanismos. En primer lugar, lógicamente, todos pensamos en el bajo gasto cardíaco cuando tenemos insuficiencia cardíaca como responsable de ese deterioro de función renal por teórica hipoperfusión relativa del riñón. Pero también muy importante el segundo mecanismo, que es la elevación de la presión venosa central y o intraabdominal. Os traigo aquí dos gráficas en las que efectivamente se muestra cómo, conforme aumenta esta presión venosa central, tenemos una disminución del filtrado glomerular, y lo mismo ocurre cuando la presión intraabdominal se ve en aumento. Algunos autores, de hecho, acuñan o introducen este término, que es nefropatía congestiva, refiriéndose a ese subtipo de deterioro de función renal, en el que, digamos, que tiene que ver con un descenso del flujo venoso y un aumento progresivo de la presión en el espacio intersticial y, en último término, en la arteriola aferente, llevando a un descenso final, ¿no?, de la presión de filtración intraglomerular y, por extensión, de ese deterioro de la función renal. Es una entidad que, lógicamente, existe una mejoría con la decongestión y que sí que es cierto que los criterios diagnósticos en cierta medida no están bien definidos y que se valora un papel importante de la ecografía en cuanto tanto al Doppler intrarrenal como pues sobre la valoración de la vena cava, que sí que, bueno, pues es una medición importante, ver cómo tenemos ese diámetro de la vena cava y si efectivamente confirmamos datos de congestión, pues nos puede orientar a esta entidad. Aquí veis una vena cava dilatada, pues bueno, más de 20 milímetros, como hemos comentado, y cuando no tenemos colapso inspiratorio, o sea, o tenemos un colapso menor del 50%. Os traigo aquí otro trabajo también muy interesante, de 2021. En este trabajo publicado en NSC, en la Sociedad Europea de Cardiología, vemos como cuando existió el deterioro de función renal los primeros 4 días, pero se mantenía la respuesta diurética, no se apreciaba un peor resultado. Es decir, vemos estas gráficas en las cuales hubiera o no deterioro de función renal. Cuando existía una adecuada diuresis, no teníamos una peor evolución del paciente en términos de supervivencia en la curva Kaplan-Meier. Tenemos 2 cortes que se publicaron en este trabajo con similar resultado.
Interesante también esta publicación en la que nos muestra un poquito lo mismo, ¿no? Que cuando tenemos una adecuada, digamos, una evolución favorable de una diuresis efectiva y una mejoría de los signos congestivos, en este caso plasmados con datos de hemoconcentración como, digamos, reflejo indirecto de esa respuesta diurética, o bien descenso del BNP, nos muestra que tampoco tenemos resultados adversos, aunque exista ese aumento de creatinina, ese empeoramiento de la función renal. Otras medidas, muy brevemente, la rotación de diurético de ASA. Aquí os traigo la equivalencia. 40 miligramos de furosemida serían unos 10 de torasemida y aproximadamente 1 miligramo de bumetanida. Este fármaco tiene una utilidad en casos de ICA refractaria. Parece que existe una cierta mejor respuesta diurética asociada a este diurético de ASA, probablemente porque tiene un cierto efecto en segmentos más proximales de la nefrona, además de actuar sobre la diana habitual del diurético de ASA. También resumir aquí un poco la evidencia respecto al uso de dopamina, que en esencia no hay una evidencia de beneficio, aunque bueno, seguramente puede tener un papel en pacientes, pues bueno, un fármaco de segunda línea, cuando tenemos una cierta hipotensión, un poquito un uso individualizado. Los bactanes tienen como limitación, aparte de su precio, algunos secundarismos y, de la misma forma, el ensayo Everest no ha mostrado una reducción de la mortalidad asociada. Yo creo que su uso en IC es mucho menos frecuente que otros de los fármacos que hemos mencionado. La ultrafiltración, casos también concretos, IC con oliguria, el que tengamos una congestión refractaria a otras medidas, pacientes que también puedan acceder a este tipo de medidas más agresivas, lógicamente. Y por último, ese GLT2, como luego nos contará mi compañero Joaquín Domínguez. Siguiendo con nuestro caso, en resumen con las medidas que hemos puesto, yo me quedaría con estas dos. Esto lógicamente es opinable, como en medicina son muchas cosas, pero bueno. Dopamina no parece la mejor idea teniendo una FA con respuesta rápida, un paciente con cardiopatía isquémica. Yo creo que merecía la pena asociar antes, digamos, probar estas otras dos medidas. Y el tema del diurético más suero, pues un poco lo mismo. El paciente parece que sigue congestivo, sigue con signos de congestión, luego podría incluso encajarnos en la nefropatía congestiva, entonces pues no parece que ahora mismo sea lo más indicado. La evolución fue la siguiente, se puso furosemida en perfusión continua junto con clortalidona a dosis de 50 miligramos cada 24 horas. Clortalidona es un diurético del grupo de las tiacidas, algo menos igual oído en la práctica asistencial, porque es cierto que como se suele utilizar de forma más frecuente hidroclorotiazida con finalidad antihipertensiva, como todos conocéis, pero dentro del grupo clortalidona tiene una mayor potencia diurética y por eso tiene una utilidad, yo creo que en general mayor a la hora de asociar diuréticos cuando existe una congestión importante. En la diuresis existió una mejoría notable de las cifras de diuresis, de acuerdo, y vemos que mejoraron también los edemas, aunque persistieron algunos crepitantes, y asimismo vemos cómo la tensión del paciente empieza un poquito a entrar en un rango un poco inferior de lo que tenía al inicio. La creatinina mejoró tras estas primeras medidas y vemos también un poquito de hemoconcentración, además de un perfil férrico, una ferrocenética, compatible con una ferropenia funcional. Entonces, lanza aquí una siguiente pregunta. Vemos que el paciente está haciendo buena respuesta diurética, pero parece que desde el punto de vista de la tensión ya no estamos tan holgados. Ya el paciente empieza a bajar un poco sus tensiones. Entonces, recordar que tenía un beta-bloqueante a dosis, es cierto que muy bajitas, pero también tenía también en enalapril la dosis de 20 miligramos cada 12 horas. Cada 24 horas, perdón, no cada 12. Esta es una captura de las guías de insuficiencia cardíaca aguda de la SEMI, en la que se recomienda, en la medida que se pueda, mantener estos fármacos modificadores de la enfermedad, es decir, en este caso el beta-bloqueante y el IECA, salvo si histeria hemodinámica, hiperpotasemia o un aumento muy importante de creatinina. En cuanto a beta-bloqueantes, os traigo aquí dos trabajos en los que se muestra cómo la retirada del beta-bloqueante aumenta la mortalidad, y lo mismo en esta otra revisión sistemática, en el que efectivamente aumenta la mortalidad tanto hospitalaria como a largo plazo, o sea, como a corto plazo, perdón, y también el reingreso. Entonces, beta-bloqueante parece claro continuarlo si lo permite el cuadro clínico, es decir, si el paciente no hace una gran hipotensión y tenemos otras contraindicaciones claras a este fármaco.
¿Qué ocurre con los IECAs? Bueno, aquí tenemos otro trabajo que está realizado en pacientes con fiebre reducida, en el que muestra pues algo similar. Muestra cómo pacientes en los que se discontinúa el tratamiento o bien no se inicia durante el ingreso, también tienen una mayor mortalidad o reingreso al cabo de un año. Yo creo, no obstante, que aquí sí que existen algunas matizaciones, porque, claro, lógicamente, si un paciente requiere mucha presión diurética, mucho balance negativo, y mantenemos un fármaco que a la vez nos altera la hemodinámica intrarrenal, nos va a evitar la vasoconstricción de la arteriola eferente y nos va, como consecuencia, a comprometer ese mantenimiento de la presión de filtración glomerular, pues yo creo que la clave seguramente es individualizar o ver un poquito en cada caso cómo evoluciona el paciente, me refiero, ¿no? Si el paciente es hipotensa, igual hay que plantear lo que hacemos o no con él, o en cada caso ver lo que hacemos. También teniendo en cuenta que muchos de los casos que vemos en medicina interna tienen una FEBI conservada, entonces seguramente estos resultados no son tan plenamente aplicables. Entonces, el trabajo es claro, los resultados, pero bueno, igual es algo que en cada caso hay que un poquito, como todo, valorar. También importante reseñar que cuando se retira, o dicho al revés, que su retirada puede ser necesaria si planteamos introducir un ARNI, introducir sacubitril valsartán, hace falta un lavado del fármaco 36 horas antes. Me refiero a un lavado del IECA, que es de lo que estamos hablando. En nuestro paciente se mantuvo precisamente ese tratamiento diurético las siguientes 48 horas, y ya vemos, se mantuvo esto más todo lo demás. Lógicamente el IECA, el beta-bloqueante, me refiero al resto de medidas. Vemos cómo existe un descenso de ritmo de diuresis, vemos cómo a nivel hemodinámico tenemos ya una hipotensión algo más marcada, y vemos cómo esa vena cava, que tenía una congestión franca de ediciones anteriores, pues ya no tiene un diámetro no tiene tanta repleción que digamos, y tiene un colapso del 50%, no tenemos ya tanta congestión intravascular. Paralelamente, la función renal también se está volviendo a empeorar. Y lo demás, pues bueno, serán descansos. Ya vemos que la gasometría venosa lo que hace es hacer alcalosis metabólica, porque estamos venga a poner tiacida, estamos venga a poner diurético de asa. Y el potasio, pues bueno, ahí tiende a bajar, aunque se mantiene, porque, claro, empeora la función renal. Y aparte, recordad que el enfermo tenía también un inhibidor de la aldosterona. Pues, lógicamente, se contrarresta, como hemos dicho, y tiende a mantenerse un poquito más alto o más en rango. Aquí ya baja, pero las anteriores, aunque no lo he señalado, estaba más normal. Entonces, un poquito lo mismo, ¿vale? Saco otra vez esta diapositiva, el equilibrio, ¿no? El paciente hay que llevar a cabo una estrategia de descongestión, pero a la vez tratar de que exista una tolerancia a nivel hemodinámico, y ahí a veces también la creatinina es la que nos pone un poquito en alerta, ¿vale? Bueno, esto es de niveles de congestion, descongestión sería más correcto. Pero a lo que iba diciendo, ¿vale? Vamos un poquito a ver qué os parece que podríamos hacer como medida siguiente a tomar. Quitar el IECA y valorar una bajada de bisoprolol por esas bajadas de las tensiones que tiene el enfermo. Tal vez iniciar acetazolamida, bajarle el glutamión asociado al potasio, iniciar bolos de hipertónico más diurético de asa, iniciar dopamina dosis renales o añadir fisiológico cada 12 horas. Habrá varias que estén bien, de hecho, y un poquito creo que me quedaría con estas, como digo, he dicho anteriormente, también opinable, por supuesto. El IECA, pues un poco lo que decíamos. Claro, no parece razonable mantener a este enfermo con una hipotensión, seguramente para él más marcada, ¿no? Es decir, un paciente que es hipertenso de base, tenerle con 9,6, pues la tolerabilidad seguramente va a ser peor. Tenemos además como datos de alarma ese descenso de hemiuresis, tenemos ese incremento de función renal, ya no estamos en el escenario de una descongestión que va evolucionando favorablemente y un cuadro que va mejorando con el resto de parámetros, mostrando una mejoría, como veíamos en los otros dos trabajos, ¿vale? La bajada de bisoprolol podría ser valorable, pero este paciente tiene muy poquita cantidad, luego sí que parece preferible dejarlo en la dosis que tiene, 1,25 miligramos. Acetazolamida, pues podría tener un sentido, pero claro, a nivel del espacio intravascular el paciente está ya algo depresionado, a lo mejor no conseguiríamos tanta efectividad como con otras medidas, ¿no? Como son iniciar bolos de hipertónico para intentar ese desplazamiento del líquido que sigue pues a nivel intersticial, a nivel pulmonar, esos datos de congestión que nos persisten, ¿vale?
Y luego, pues otras medidas como la dopamina, pues bueno, un poco las reservas que teníamos antes, pongo un interrogante porque, pues bueno, tal vez puede tener un sentido para intentar mejorarlo un poquito tanto la diuresis, por ese efecto renal inicial de este fármaco, incluso pues la tensión arterial, aunque seguramente a expensas de una taquicardia, que habría que ver también, pues bueno, la tolerabilidad y vigilar otra serie de cosas, lógicamente, ¿no? Bueno, entonces lo que se hizo fue quitar el enalapril, ¿vale? Luego se pusieron bolos de hipertónico con esta pauta y se bajó un poquito la clortalidona, aparte de ya asociar el potasio porque veíamos que tendía ya a bajar, ¿vale? En la última determinación. La respuesta fue favorable, conseguimos una mejor diuresis, una mejoría de los signos congestivos, una mejor tolerancia al balance negativo desde el punto de vista de la tensión arterial y también pues vemos que la creatinina empieza ya también un poquito a mejorar a pesar de esta serie de medidas, ¿vale? A pesar me refiero de seguir orinando y lo que quiero decir, pues bueno, seguramente en relación con el beneficio de utilizar como estrategia el suero hipertónico para precisamente pues, desplazar ese fluido al espacio intravascular y mejorar la tensión arterial, la perfusión renal y con ello la respuesta diurética. Y ya por último, esto, pues bueno, fue las últimas medidas que se llevaron a cabo con el enfermo, que fue pues de cara ya al alta, pasar el diurético a vía oral, retirando finalmente la egrotona y dejándole con diurético de asa, manteniendo a pesar de ello la eubulemia. Se retiró la digoxina porque, bueno, evidentemente el beneficio pronóstico es mucho mayor que el bisoprolol. O sea, más que el beneficio pronóstico, lo que quiero decir es que bisoprolol aumenta la supervivencia, es un fármaco modificador de la enfermedad y no así la digoxina, aunque en este caso se optó por ello como primera estrategia por estar el paciente en IC aguda. Se inició, además, sacubitril/valsartán. Recordad que habíamos quitado el IECA. Entonces, al cabo de previamente al alta, a los pocos días se inició este fármaco, manteniendo un adecuado nivel de tensión arterial. Se pasó a anticoagulación a vía oral y también se administró hierro carboximaltosa. Esto es una diapositiva de las guías europeas en el que muestra un beneficio de la administración de hierro intravenoso cuando tenemos una ferrotina, una ferropenia absoluta, ferritina menos de 100, o relativa, entre 100 y 300, con un IST disminuido. Al alta, el paciente con todas estas medidas recuperó su función renal hasta prácticamente basal. Es verdad que ya veis que tardó un poquito. Puede que en ese momento que estaba más hipotenso, que estaba con menos diuresis y seguía con el enalapril, ese momento un poquito en el que se nos estancó, seguramente ahí pudo haber un componente también prerrenal sobreañadido que generó un cierto daño establecido que ha costado más revertir, pero la evolución posteriormente fue favorable. Entonces, ya para terminar esta primera parte, unas ideas un poquito a resaltar en el manejo de IC aguda. Lo primero, por supuesto, el manejo del desencadenante. Posterior y muy importante, ver la respuesta diurético de asa, que es, por supuesto, uno de los pilares del tratamiento de este tipo de cuadros, pero individualizar en cada paciente la estrategia terapéutica y ver qué medidas asociar cuando con esto no es suficiente. Tener en la cabeza la efectividad de asociar diuréticos, especialmente potente la asociación de tiacidas, en particular clortalidona como fármaco de segunda elección. En relación con esto, cuidado con la alteración hidroelectrolítica, a vigilar potasio, magnesio y vigilar sus niveles y si hay que suplementar en cada caso. También vigilar la situación hemodinámica, tener en la cabeza estrategias como la asociación de hipertónico o albúmina, aparte del diurético de asa, para mejorar esa respuesta diurética y la tolerancia hemodinámica al balance negativo. Y luego, pues fármacos modificadores, intentar modificar, o sea, intentar mantener con las salvedades que hemos señalado. Por último, también un poco en relación con la anterior, siempre valorar previamente al alta la introducción de fármacos con beneficio pronóstico o bien la optimización de la dosis y en particular, pues bueno, el cambio de IECA-2 a sacubitril/valsartán, teniendo en cuenta el lavado en caso del IECA de 36 horas. Así que nada más, muchas gracias a todos por la atención y ya pasaríamos a la parte